¿Qué tal, amados hermanos y amados oyentes y amigos? Que la gracia de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes. En esta tarde quiero compartirles una porción de la palabra de nuestro Dios. Hoy es miércoles 15 de septiembre. Como bien sabemos, en muchos países de Latinoamérica estaremos celebrando nuestra independencia patria, una fecha en la cual celebramos esa gesta heroica que hicieron posible muchas personas para darnos libertad. Bien sabemos también que verdaderamente la libertad es algo muy valioso en el ámbito social, en el ámbito cultural, pero sobre todo en el ámbito religioso. La verdad, como bien menciona la palabra, nos hará libres. Este es el tema que quiero compartirles. Conociendo la verdad nos hará libres, basado en el Evangelio según San Juan, del capítulo 8, de los versículos 30 al 36. Antes de leer y escuchar el mensaje, quiero pedirles que vayamos en actitud de oración, pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, has tenido misericordia para con cada uno de nosotros. Grande eres, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros, Padre, en este momento, ya que vamos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas en cada uno de mis hermanos y a los amigos que están presentes viendo, Señor, este video, esta transmisión. Te pido, Padre, que tú seas con nosotros, dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te ruego también que uses mi vida, usa mis labios, Señor. Aquí estoy para compartir, Señor, tu evangelio. Permita, Señor, que conozcamos esa libertad que solamente puedes darnos, Señor, en este momento. Te pido pues, Padre, que tú seas con nosotros y quédate pues en cada uno de nosotros que hoy vamos a escuchar tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, vamos entonces a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, del capítulo 8, de los versículos 30 al 36. Voy a leer la palabra, escuchemos, dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra del Señor. Bien, hermanos y amigos, habiendo leído la palabra, vamos a enfocarnos en este versículo, en el versículo 32 y en el versículo 34 y el versículo 36. La palabra del Señor nos hace libres y eso es verdad. Como vemos, hermanos, el contexto de este texto, el Señor Jesús estaba hablando todas estas cosas, porque el versículo 30 nos dice: hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos decidieron poner su confianza en Jesús. No se nos dice quiénes eran esos muchos.
Algunos estudiosos y comentaristas bíblicos nos mencionan que probablemente habían dos grupos, un grupo genuino que verdaderamente se arrepintieron de sus pecados, fueron libres porque habían creído en lo que Jesús había dicho, un grupo genuino. Por otro lado, en segundo lugar, otros dicen que probablemente los judíos tenían una fe superficial. Habían creído en Jesús, habían dicho sí en lo que Cristo había hecho, en lo que había enseñado el Señor, pero puede ser que dudaban, probablemente se cuestionaban, ¿verdaderamente Él es Cristo? ¿Verdaderamente es el Salvador? Entonces, podemos decir que probablemente habían dos grupos, pero no se nos mencionan exactamente. Pero cuando leemos el versículo 31, como acabo de mencionar, es que en el versículo dice 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dije, hermanos y amigos, que los discípulos muy posiblemente tenían una fe superficial y Jesús lo sabía. A aquellos que no hacían más que pensar en hacer una profesión externa. Es más lógico, ¿verdad?, pensar que Juan está hablando de un grupo de gente que había hecho una profesión de fe, pero una fe nacida de una comprensión incompleta. Reconocer que la verdad está en Jesús, reconocer, queridos hermanos y amigos, que la libertad está en Cristo y no hacer nada al respecto, le lleva a uno a formar parte de los enemigos de Jesús. Cualquiera que se encuentre en esa situación no está en libertad. Alguien que no esté en el Evangelio, alguien que aún no ha creído en Cristo, no ha tenido la verdadera libertad en su vida. Al contrario, es un esclavo. La palabra nos lo menciona en el versículo 34, que un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Nuestro Señor Jesús deja bien claro que sus adversarios son esclavos del pecado y tienen una relación estrecha con el maligno. La verdadera liberación, queridos hermanos y amigos, se encuentra en la libertad que Cristo Jesús nos ofrece hoy en este momento. Así que fueran quienes fueran, entendieron lo suficientemente para concluir que vale la pena creer en Cristo, vale la pena poner nuestra vida en Cristo, ya que Él es verdadero, su palabra es verdad y Él mismo nos hará libres. Así que, amados hermanos, como vemos en el versículo 32, aquí hay algo interesante que viene a continuación. Dice así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero antes de este versículo 32, en el versículo 31 vemos que hay una condición. ¿Cuál condición? Permanecer en su palabra, permanecer en Él, en Cristo, continuar en Él, estar en Él. Entonces, si lo hacemos, entonces uno tiene que darse cuenta que la verdad sí existe, que la verdad es Cristo y que la verdad te hará libre. Entonces, en este versículo 32,
contiene tres conceptos de suma importancia en todo pensamiento humano. Aquí hay tres palabras muy importantes: la palabra conocimiento, la palabra verdad y la palabra libertad. La palabra libertad. Estas afirmaciones, queridos hermanos y amigos, es la conclusión de una condición, como dije hace rato: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces vosotros podéis llegar a ser discípulos de verdad, si es que obedecéis. ¿Cuál es el contexto de esta porción bíblica? El problema es que muchos de los enemigos de Jesús, los judíos, los fariseos, los escribas, eran muy orgullosos. Ellos querían no entender, ellos no aceptaron lo que Jesús estaba diciendo. El orgullo que esta palabra sacó a la luz reveló el pecado latente de los judíos. La diferencia era el concepto de la libertad que tenían, porque en el versículo 33 ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nos damos cuenta, hermanos, que los enemigos de Cristo, ellos habían respondido: nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres porque somos descendientes, somos linaje de Abraham. Vemos, hermanos, que el ser humano es tan orgulloso de creerse libre, de creerse de que uno está bien. Como vemos, hermanos, los judíos se jactaban de ser la raza más grandiosa que Dios había hecho. Con mucha conveniencia se olvidaron de la esclavitud en Egipto, de los opresores en el periodo de los jueces, el cautiverio babilónico, el yugo romano. Ellos creían ser mejores que los demás. Ellos decían: no, nosotros no somos pecadores, nosotros no hemos cometido algún pecado. Ellos sí. A ellos hábleles, a ellos necesitan la verdad. Nos damos cuenta, queridos hermanos, generalmente el orgullo es ciego ante la verdad, y eso no nos hará libres, no nos hará libres. La meditación que el Señor Jesús nos ofrece hoy en su palabra es que tenemos que ver nuestra condición. ¿Usted es libre en Cristo o es esclavo del pecado? ¿Usted qué dice? Porque verdaderamente somos, muchas de las veces somos como los judíos. Nos creemos ser mejores que ellos, queremos que otros, que los demás, queremos creer que todo anda bien y en realidad no anda bien. Decimos que sí estamos bien, pero en realidad espiritualmente no estamos bien delante del Señor. Y tú conoces tu vida, conoces tu situación, conoces tu condición. Creemos creer que el pecado no nos condena. Y uno dice: yo soy libre, yo controlo mi vida, yo hago lo que quiero, déjenme en paz. Que muchas veces, queridos hermanos, nos encontramos en esa situación. La palabra del Señor, lo que vemos aquí en el versículo 34, el Señor Jesús responde nuevamente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Queridos hermanos, ciertamente el hombre es un esclavo del pecado.
Y la cadena que lo tiene atado es la mentira de Satanás. El hombre peca cuando es engañado. Sabemos, hermanos, que verdaderamente sí hemos pecado contra el Señor, porque nuestra naturaleza pecaminosa está uno inclinado a hacer lo pecaminoso delante del Señor. Y las cosas serán más difíciles cuando uno vive en pecado. Si haces las cosas a su modo y no a la manera del Señor, entonces eres esclavo del pecado. Aquellos que pecan son esclavos de su pecado, se den cuenta o no. Eso quiere decir que no pueden escapar de su propio pecado para lograrlo. Es decir, necesitan la ayuda de alguien más poderoso que ellos. Ciertamente el pecado nos hace esclavos. El pecado llama a otro pecado y así hasta que hace imposible salir, como leemos en el versículo 34. Aquellos que practican el pecado son esclavos del pecado. Tu propia apostasía te condena, tu propio pecado te condena. Donde no hay libertad, el corazón se desalienta y se deprime y el gozo se desvanece. Queridos hermanos y amados amigos, sin libertad no hay gozo. Sin libertad en Cristo no hay salvación. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos de él. Pero una vez que somos libres del castigo, del poder del pecado a través de la cruz, nos convertimos en una clase diferente de esclavos. Y es en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Hermanos y amigos, mientras aquellos en la esclavitud del pecado heredan solo la muerte espiritual. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que debes meditar en la palabra del Señor. La esclavitud ha llegado a ser degradación, la esclavitud ha llegado a ser miseria, la esclavitud ha llegado a ser desigualdad. Entonces nuestro propio pecado nos lleva a la eternidad en el infierno. Y hoy nuestro Señor Jesús nos lo advierte en el Evangelio de hoy, para que no nos hagamos del esclavo del pecado, más bien salgamos corriendo de esa esclavitud y vayamos en aquel que sí puede liberarnos. Vayamos corriendo, acerquémonos al Señor. Este mensaje va dirigido en aquel tiempo para los pecadores, para los fariseos, para los judíos, para los que no habían creído en Él, los que estaban esclavizados de sus propios pecados. Así que, querido hermano y amados amigos, ¿en qué situación se encuentra el día de hoy? Como mexicanos celebramos lo que es la independencia de nuestro país. Decimos ser libres, pero verdaderamente, o hablando espiritualmente, ¿es usted libre en Cristo? ¿Te has entregado al Señor? ¿Te das cuenta que aún eres esclavo del pecado? ¿Te das cuenta, querido hermano y amados oyentes, que si usted no se arrepiente de sus pecados, que la ira del Señor está sobre ti?
Eso lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 3. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario mirar a Cristo. Tienes que mirar a Él, porque aún vives en pecado. Realmente desconozco su vida. Si aún no eres libre en Cristo, el Señor te invita en esta hora de la tarde. ¿Por qué? Porque la solución solamente está en Cristo. La verdad te hará libre, pero debes entender que debes creer y arrepentirte de tus pecados, permanecer en Cristo, continuar en Él. La solución solamente Cristo puede liberarte. Mire lo que dice el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús se revela como el gran libertador. El Señor Jesús se presenta como el gran salvador, como el gran libertador. ¿Qué pasa si usted practica el pecado? Eres esclavo y te vuelves más aún esclavo del pecado. Pero aquí hay una esperanza, aquí hay salvación, aquí hay fe, al saber que Cristo Jesús nos ofrece de su gracia, nos da de su mano, nos da de su palabra. Bendito sea el Señor, porque aún está hablando, aún el Señor está permitiendo que se compartiera su palabra con el fin de que usted venga en arrepentimiento y ponga su vida, su fe en las manos, en aquel que murió por ti. Pon pues tu vida en las manos del Señor. Aquel que murió por tus pecados, entregó su vida en la cruz del Calvario, una muerte horrible. Merecíamos ese castigo, merecíamos la muerte. Sin embargo, el Señor, como dijo el apóstol Pablo, el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado hermano, y a todos ustedes en general, la solución está en Cristo. De todo esto de la esclavitud del pecado, el Señor Jesús se revela como el gran libertador. El versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús demuestra que Él puede darle a la gente esa gran libertad, esa libertad que necesitan y que no pueden alcanzar por sus propios medios. El Señor nos da de su salvación. La salvación es de Él. Así que, amado amigo, debes estar preparado cuando el Señor venga por segunda vez. Debes estar preparado espiritualmente. En esta vida todo puede pasar algo, todo puede suceder. Mucha gente se está muriendo sin haber creído en la verdad que es Cristo el Señor. Mucha gente, por la situación que estamos viviendo, se están muriendo sin Cristo. Se están muriendo siendo esclavos de sus propios pecados. ¿Cómo es posible, querido hermano, que esté sucediendo esto? ¿Acaso es la voluntad del Señor? La palabra nos dice, hermanos, que la voluntad del Señor es que el hombre pecador se arrepienta y crea en Cristo. Esa es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que creas en Él, pongas tu vida en Él. Mucha gente se están muriendo, mucha gente se están accidentando. Hay personas que hoy van a morir, todo puede pasar, como dije. Mucha gente mueren en la carretera, jóvenes
niños que hoy saldrán en sus casas y no volverán, hombres que se acostarán esta noche y mañana no despertarán. Quizás estaban esperando que un día se pondría a cuenta con el Señor, pero fue demasiado tarde. ¿No sabes que hoy pueden pedirte tu alma? ¿No sabes que hoy puede ser mañana el Señor venga y usted no está preparado? ¿Por qué no vienes hoy a los pies de Cristo? ¿Qué te impide creer en Él? ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide, amado oyente? Ven a Cristo, ven al Señor. Él te espera, te llama, pero debes creer en Él, debes arrepentirte de tus pecados. ¿Qué pasa si la luz no está en nosotros? La palabra dice, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué pasa entonces si la luz no está en ti? ¿Qué pasa si Jesús no está en ti? Morirás en tu propio pecado. El versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué pasa si la luz no está en nosotros? Moriremos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vivir en pecado es terrible. Vivir y estar en pecado se opone ante la santidad del Señor, porque Dios es santo. Y el Señor nos pide que vivamos en santidad. No amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amemos al Señor en primer lugar. Busquemos el reino del Señor. Vuelvo entonces a preguntar: ¿usted ha tenido la experiencia de ser libre en Cristo? ¿Usted verdaderamente es libre o aún eres esclavo del pecado? Queridos hermanos, solo aquellos que siguen a Jesús son libertados de la oscuridad. Y eso es cierto, porque la palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted escuchó el mensaje y puso su vida en las manos del Señor, entonces puede decir con verdad, junto con el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Así que, hermanos y amados amigos, conociendo a Cristo, descubres la verdad. Conociendo a Cristo, vas a poder vivir la verdad. Conociendo a Cristo, serás libre de tu pecado. Conociendo a Cristo, eres libre para servir a Cristo, libre para morir por Cristo y libre para estar con Cristo. A eso vino el Señor, a darnos libertad, a rescatarnos, porque verdaderamente estábamos muertos, estábamos perdidos. El Señor en su gracia intervino y nos rescató. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor nosotros como pueblo por esa gran libertad que tenemos en Cristo. Pero este mensaje principalmente va para aquellos que aún son esclavos del pecado. Lo que Dios dice de ti, eso es la verdad. Rechazar el Evangelio trae graves consecuencias. No seas incrédulo, sino creyente. Ya que usted escuchó el mensaje, ven pues al Señor. Una vez más, Dios te invita, Dios te llama. Ponte a cuenta con el Señor. Ponte de rodillas.
pide perdón por tus pecados y ven a Cristo, ven en arrepentimiento. Hoy es la salvación. El Señor quiere ofrecernos su libertad, pero ¿qué pasa, queridos hermanos, si nosotros nos desviamos, si nosotros rechazamos el Evangelio? ¿Qué pasa si nosotros no queremos aceptar o creer lo que Cristo el Señor nos ha dicho en esta tarde? Ciertamente habrá un juicio y la ira del Señor estará sobre aquellos que rehúsan creer y sobre aquellos que rechazan la palabra del Señor. Así que no seas pues incrédulo, sino creyente. Dile al Señor que has escuchado su palabra. Dile al Señor que tengas misericordia de su vida. Clámale como aquellos ciegos que clamaron: Señor, ten piedad de mi vida. Señor, ten misericordia de mi vida. Así tenemos que clamar, amados oyentes. El Señor quiere darnos su libertad. Así que estás escuchando este mensaje. Yo creo que no es por casualidad. Creemos en un Dios que es soberano. El Señor hace su voluntad en cada uno de nosotros. Así que usted escuchó el mensaje. El Señor espera una respuesta de tu parte. Damos gracias al Señor porque nos ofrece su salvación. Nos está permitiendo leer y escuchar su palabra. Y eso es bueno, porque la voluntad del Señor dice en su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que tenemos que entender lo que el Evangelio significa. Buenas nuevas. Hay esperanza en Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Crea pues en Él y arrepiéntase de su pecado. Así que, hermanos, este es el breve mensaje que hemos compartido. Que la gracia y la misericordia del Señor sea en cada uno de ustedes. El Señor nos siga bendiciendo.